En este video comenzaremos a definir el concepto de combinación lineal y espacio generado. Recordemos un poco lo que vemos en la primera unidad de cálculo vectorial. Ustedes saben que dado cualquier vector de R3, pongamos un vector con componentes A, B, C, que decíamos pues está en R3, es un vector que se puede reescribir utilizando a los vectores canónicos, es decir, a los vectores I, J, K, de manera que el vector V también se puede escribir así, como A por I, más B por J, más C por K. Como puedo reescribir al vector utilizando a esos tres vectores canónicos y lo hago de esta forma, decimos que el vector V es una combinación lineal de los tres vectores que tengo aquí, de mis vectores canónicos. De forma más general, yo puedo definir a lo que es una combinación lineal de acuerdo a lo que me indica la definición 3. Dados un conjunto de vectores V1, V2 hasta V subíndice n que forman parte de algún espacio vectorial, cualquier vector que se pueda escribir en la forma A1 por B1 más A2 por B2 y así hasta que llego a AN por BN, donde A1, A2 hasta AN son escalares, se va a llamar una combinación lineal de los vectores V1, V2 y así hasta V subíndice n. Ejemplo de una combinación lineal en R3 es la que estamos observando acá. Decimos que este vector es una combinación lineal de estos dos. ¿Por qué es así? Bueno, de acuerdo con la definición, para que yo pueda decir que este vector es combinación lineal de estos dos, debo poder reescribir a estos como la suma del producto de algún escalar por este vector más algún otro escalar por este vector, de forma que al hacer las operaciones me regrese a este de acá, que es lo que acabamos de indicar en la definición número 3. Así que de acuerdo con ello, pues vamos por ahí a plantear. Llamemos a alfa a lo que es el primer escalar que va a multiplicar a este vector, menos 1, 2 y 4, y vamos a llamar beta al escalar que va a multiplicar a este de acá, de manera que tendré beta que multiplica a 5 menos 3 y 1. Y para que sea una combinación lineal de estos dos, pues debe resultar que la suma de estos o estas operaciones me dé como resultado menos 7, 7 y 7. Así que voy a proceder a hacer operaciones y me quedará menos alfa, 2 alfa, 4 alfa, todo esto más 5 beta, menos 3 beta y beta, que debe ser igual a este vector, menos 7, 7 y 7. Así que voy a generar un pequeño sistema de ecuaciones. Me va a quedar en este caso menos alfa más 5 beta, que debe ser igual a menos 7. El siguiente que será 2 veces alfa menos 3 beta, que debe ser igual a 7. Y finalmente 4 alfa más beta, que debe ser igual a 7. Como tengo aquí dos incógnitas y tengo tres ecuaciones, puedo elegir únicamente a dos de las ecuaciones para operar y después sustituir en la tercera para comprobar. Así que voy a utilizar, por ejemplo, esta de acá. Y diremos entonces que alfa va a ser igual a lo que es 5 beta más 7. Voy a sustituir el valor de alfa en la segunda ecuación. Así que tendré que 2 veces alfa vendrá a ser igual a 2 que por 5 se va a hacer 10 beta, más 2 que por 7 se va a hacer 14, menos 3 beta igual a 7. Así que hago operaciones. 10 menos 3 que se va a hacer 7 beta. Todo esto igual a 7 y 14 que está sumando pasa restando, o sea que 7 menos 14 pasará a ser menos 7. Por lo tanto, beta vale menos 1. Y ya tenemos el resultado para beta. Ahora busquemos el valor de alfa, sustituyo en esta ecuación y alfa pasa a ser 5 por menos 1, que será menos 5, más 7, es decir, 2. Y compruebo la tercera ecuación. 4 por 2 se estaría haciendo 8. Menos más beta, donde beta es menos 1, me quedaría como resultado 8 menos 1, que me dará como resultado 7. Entonces se cumple la ecuación y por lo tanto, pues podré decir que mi vector menos 7, 7 y 7 es una combinación lineal de estos dos, puesto que si yo sumo dos veces el primer vector, menos 1, 2, 4, más lo que en este caso va a ser menos una vez el vector 2, es decir, menos 5, menos 3 y 1,
voy a obtener como resultado este de acá, y en efecto se cumple. Observen que 2 por menos 1 es menos 2, menos 5, menos 7. 2 por 2 es 4, menos por menos es más, y 4 más 3, 7. 2 por 4 es 8, menos 1, 7, y se cumple la relación. Por lo tanto, puedo decir que esta es combinación lineal de estos dos. Nuevamente recordamos por ahí lo que es la definición anterior. Decimos que es una combinación lineal porque lo pude escribir de esta forma. Y donde los escalares que nosotros obtuvimos pues son los términos A1, A2, etcétera, etcétera, que se simbolizan aquí. Veamos otro ejemplo. Una combinación lineal de lo que vendrían a ser las matrices de 2 por 3. Yo puedo decir que esta matriz es combinación lineal de estas dos y lo puedo hacer de una manera similar a como lo trabajamos anteriormente. Vamos a verificar qué valores son los que estaría multiplicando estas matrices para generar a esta de acá como combinación lineal. Bueno, para ello pues vamos a llamar al elemento que va a multiplicar a mi matriz. Menos 1, 0, 4, 1, 1, 5. Todo esto más b que va a multiplicar a 0, 1, menos 2, 3 y menos 6. ¿Y qué me deben dar como resultado? A la matriz menos 3, 2, 8, menos 1, 9 y 3. Voy a operar, multiplico y me queda menos a, 0, 4a, a y 5a. Todo esto más 0, b, menos 2b, menos 2b, 3b y menos 6b. Y todo esto igual a la matriz original, menos 3, 2, 8, menos 1, 9 y 3. Y empezamos por ahí a generar el sistema de ecuaciones. Menos a más 0 que me debe dar como resultado menos 3. O sea que en este caso, en automático sabes que a vale 3. Ahora busquemos el valor de b. Y para el valor de b yo lo podré obtener fácilmente de esta relación, porque 0 más b es b. ¿Y cuánto debe valer b? Debe valer 2. Ya encontramos los dos valores que representan a los escalares. O sea que entonces yo podría reescribir aquí a mi matriz original menos 3, 2, 8 como una combinación lineal de las otras dos. Si a la primera yo la multiplico por 3 y le sumo la segunda multiplicada por 2. Lo comprobamos. Menos 3 por 1 que sería menos 3 y menos 3 más 0 que me da menos 3. 3 por 0 es 0, más 2 por 1, 2. 3 por 4 es 12 y 2 por menos 2 menos 4, o sea que 12 menos 4, 8. 3 por 1, 3, menos 4 te va a dar menos 1. 3 por 1 se hace 3 y 3 más 6 se va a hacer 9. 3 por 5 se hace 15 y 15 menos 12 pasará a ser 3. Y encontramos que en efecto es una combinación lineal de estas dos matrices. Otro ejemplo de combinaciones lineales se da para lo que es el espacio P subíndice n, que recuerda pues representa a todos los polinomios cuyo grado es menor o igual que n. Y decimos que es otro ejemplo de combinación lineal porque todo polinomio que pertenece a este espacio se puede escribir como una combinación lineal de monomios. ¿Qué monomios? Pues por ejemplo podría ser 1, x, x cuadrada y así hasta xn. Ejemplo, podrías hablar del polinomio x cuadrada más x más 1. Este polinomio que tú tienes aquí se pudo reescribir fácilmente como una combinación lineal, por ejemplo, de estos tres, porque a todos ellos los estoy multiplicando por el escalar 1 y los estoy sumando. Ahora bien, establezcamos qué es lo que voy a conocer como conjunto generador ahora que hemos explicado esta parte de las combinaciones lineales. Bueno, decimos que un conjunto de vectores v1, v2 hasta vn de algún espacio vectorial generan a ese espacio si todo vector en ese espacio se puede escribir como una combinación lineal de los mismos. O sea, todos los vectores que estén aquí se deben poder reescribir a través de estos vectores. En otras palabras, que para todo vector que pertenezca a este espacio V deben existir los escalares A1, A2 hasta AN, tales que cuando yo multiplique esos vectores y los sume, siempre me genere A el vector V, sea cual sea el vector que yo tome de este espacio. Ejemplo, uno muy claro que ya en su momento se trabajó en vectorial, pues son los vectores canónicos, tanto para R2 como para R3. No importa qué vector tomes de lo que es R2, siempre vas a poder reescribirlo como combinación lineal de I y de J. Ejemplo, si tú tienes el vector 2, 4, automáticamente lo puedes escribir como 2 veces I más 4J. Así para cualquier vector que se te ocurra.
Lo mismo pasa con R3, excepto que ahí R3 tiene a los vectores canónicos y JK nuestros vectores base estándar. Bueno, esos vectores te sirven para reescribir a cualquier vector que pertenezca a R3 como combinación lineal. Hace rato dábamos el ejemplo. Si yo tengo, digamos, el vector 1, 2, 3, a través de estos vectores yo lo puedo escribir como combinación lineal de la siguiente manera, como I más 2J más 3K. Y aquí está. Otro ejemplo de conjunto generador pues vendrían a ser todos estos monomios que ya enunciábamos en el ejemplo 27, ya que cualquier polinomio que ustedes tomen de este espacio se va a poder reescribir como una combinación lineal de todos ellos. Otro ejemplo más. Imagina que tienes a matrices de 2 por 2. Bueno, esas matrices de 2 por 2 se pueden escribir como combinación lineal de otras matrices. Por ejemplo, esta matriz, esta y estas dos. Sin importar qué valor tomen A, B, C y D, observa que el resultado siempre es exactamente esta matriz. Así que si yo hago, por ejemplo, A que multiplica esta matriz, tendré A, 0, 0, 0. B tendré 0, B, 0, 0. Aquí tendré 0, 0, C, 0. Y aquí 0, 0, 0 y D. De manera que si yo sumo todo esto, me va a dar como resultado. Primer elemento, decíamos, aquí vendría a ser A. Aquí vendría a ser 0. Aquí 0 y 0. ¿Qué va a pasar cuando sumas? A más 0 más 0 más 0 te va a dar A. Para el siguiente caso, que tendrás 0 más B más 0 más 0, que te va a dar B. Y así sucesivamente. Revisemos ahora un ejemplo donde el conjunto que se presenta no es un conjunto generador. Y para ello consideremos a P como el espacio vectorial de polinomios. Entonces ningún conjunto finito de polinomios va a generar a P. Es decir, supongamos que tenemos al conjunto de polinomios P1, P2 y así sucesivamente hasta que llego a P subíndice M, de donde de este conjunto de vectores voy a decir que P subíndice K es el de mayor grado. A su grado lo voy a denotar con N, es decir, voy a decir que N es igual al grado de P subíndice K, que recuerda es el polinomio de mayor grado del conjunto que nosotros estamos enunciando aquí. Si tú, por ejemplo, quisieras representar a lo que es el polinomio P de x igual a x a la n más 1, que es un polinomio que pertenece a P, no lo podrías hacer mediante una combinación lineal de este conjunto de vectores. ¿Por qué? Bueno, imagina que n vale 3. Si n vale 3, ¿qué polinomio es el que tú vas a querer representar? A x cuarta, porque 3 más 1 se hace 4. O sea que tú querrías representar a este polinomio como combinación lineal de estos de acá. Sin embargo, como el grado mayor que tienes para los polinomios que están presentes en este conjunto, en este caso es 3, tú podrías representar a este polinomio únicamente de la siguiente manera, diciendo que tienes al escalar a subíndice 3 por x al cubo, más a subíndice 2 por x al cuadrado, más a subíndice 1 por x más a subíndice 0. El problema es que como el grado más grande de este conjunto de polinomios es 3 y hablas de una combinación lineal entre ellos, el polinomio de grado, vamos a decir, mayor que podrías generar es el de 3. ¿Qué sucedió? Que x cuarta no se pudo representar como una combinación lineal del conjunto de polinomios que tengo aquí. Y de acuerdo a la definición de un conjunto generador, pues mencionábamos que cualquier vector que perteneciera a determinado espacio se debería poder representar como una combinación lineal de este conjunto. Sin embargo, para el ejemplo no sucede así. Así que el conjunto que por aquí se nos está ofreciendo no vendría a ser un conjunto generador. Ahora bien, dados un conjunto de k vectores que pertenezcan a un espacio vectorial, ese conjunto de vectores van a generar un espacio. Y el espacio generado por ese conjunto de vectores no será otra cosa sino el conjunto de combinaciones lineales de dichos vectores. A ese espacio generado lo vamos a denotar de esta forma. De manera que, por ejemplo, el espacio generado por estos vectores no será otra cosa sino el conjunto de vectores tales que esos vectores son combinación lineal de los que aquí estén presentes. Por ejemplo, en este caso, pues lo que va a ser el vector 1 multiplicado por el escalar A1 más A2 por V2 y así sucesivamente hasta que llegamos al késimo término tanto del escalar como del vector, donde pues estos escalares son números arbitrarios.
Ahora, si ese conjunto de vectores que estamos mencionando son vectores en un espacio vectorial, entonces este espacio generado es un subespacio de V. Veamos un ejemplo. Tengo para nuestro caso el espacio generado por dos vectores en R3. Esos vectores van a ser aquellos que cumplen con estas componentes, 2, menos 1, 4 y V2 que tendrá componentes 4, 1, 6. Entonces, de acuerdo a la notación que dimos anteriormente, el espacio generado por los vectores V1 y V2 van a ser todos aquellos vectores que resulten de la combinación lineal de estos dos, o sea, aquellos vectores que cumplen con la forma A1 por lo que vendría a ser primer vector, más A2 que va a ser multiplicado por segundo vector. Recuerden que según lo que acabamos de mencionar, esto es un subespacio vectorial, así que de una vez lo colocamos como H. Ahora, ¿qué forma van a tener los vectores? Bueno, si yo por aquí desgloso, V va a ser equivalente a tener 2 veces A1, menos A1, 4A1, es decir, ya estoy multiplicando este escalar por este vector, más 4 veces A2, A2, 6, A2. Y sumando obtendrías este vector, 2 veces A1 más 4 veces A2, menos A1 más A2 y 4A1 más 6A2. Es decir, X va a tener esta forma, Y va a tener esta forma y Z va a tener esta forma. Es decir, puedes plantear las siguientes ecuaciones, que 2 veces A1 más 4 veces A2 es igual a X, que menos A1 más A2 es igual a Y, y que finalmente 4 veces A1 más 6A2 es igual a Z. Voy a resolver ese sistema para ver qué es lo que me arroja y averiguar geométricamente cómo es este subespacio vectorial. Vamos para ello a apoyarnos de lo que son las matrices y por ahí colocamos de la siguiente manera. Voy a poner primero esta ecuación aprovechando que ya tiene la unidad en el primer miembro y voy a tener menos 1, 1 y de este lado Y. Colocamos la siguiente ecuación. Voy a poner a esta, por ejemplo, de acá y que me quede 2, 4 y X. Aquí abajo tendré 4, 6 y Z. Vamos a proceder a resolver esta matriz y para ello pues vamos a transformar primero esto en la unidad. Para eso hacemos que a R1 se le cambie por menos R1, de manera que va a quedar aquí 1 menos 1 menos Y. Aquí abajo 2, 4X, 4, 6 y Z. Continuamos. Voy a hacer otra operación. Ahora hacemos que estos dos términos se vuelvan ceros. Y para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que a lo que es el renglón número 2, lo cambie por menos 2 veces el renglón 1 más renglón 2. Lo hacemos. Me queda 1 menos 1 y menos Y. Y aquí abajo tendré menos 2 por 1 menos 2 más 2, 0. Menos por menos más, 2 por 1 se hace 2, más 4, 6. De este lado, menos 2 por menos Y se hace 2Y, más X será 2Y, más X. Aquí abajo voy a volver este término 0, así que al renglón 3 vamos a decirle que lo cambie por menos 4 veces el renglón 1 más renglón 3. Así que tendremos menos 4 más 4, 0. Menos por menos más, si me da 4, más 6 se va a hacer 10. De este lado tendré menos por menos más y que me da como resultado 4Y más Z. Y ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a continuar desarrollando un poco más. Ahora busquemos que este término se vuelva a la unidad. Y para ello pues vamos a dividir a todo entre 1, de forma que esto pase a ser renglón número 2 se va a cambiar por un sexto de renglón número 2. Es decir, voy a tener 1 menos 1 menos Y, aquí 0, 1 y 2Y más X sobre 6. Aquí abajo tendré 0, 10, 4Y más Z. Y ya está. Vamos a corregir este pedazo de acá para que no se encime el paréntesis con el resultado que acabamos de obtener. Y ya tenemos estas ecuaciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos normalmente? Pues busquemos que este término y este de acá se vuelvan ceros para ya terminar de resolver el sistema. Bueno, entonces, pues voy a hacer que al renglón número 1 se le cambie por renglón 1 más renglón número 2, de forma que tendré
1 más 0 que se va a hacer 1, menos 1 más 1 que se va a hacer 0. De este lado tendré menos y más 2y sobre 6 más x. En esta parte tenemos 0, 1, 2y más x sobre 6. Ahora vamos a volver 0 también al término que tengo acá. Y para ello pues voy a decir que al renglón número 3 se le cambie por lo que va a ser en este caso el renglón número 2 multiplicado por menos 10. Es decir, voy a hacer el cambio con menos 10 veces el renglón número 2 más renglón número 3. Menos 10 por 0 se va a hacer 0, más 0, 0. Menos 10 por 1, menos 10, más 10 se va a hacer 0. Continúo operando. Menos 10, hago aquí la multiplicación por 2y más x más 6. La voy a colocar aquí adelante, me va a quedar menos 10 por 2y más x sobre 6. Y todo esto decíamos más 4y más z. Pero esto pasaría a ser equivalente a tener mitad de 10 que se va a hacer 5 por 2y más x. Mitad de 6 que se va a hacer 3. Todo esto más 4y más z. Hago operaciones, multiplico y me queda menos 10y menos 5x sobre 3 y sobre 3. Ya estoy separando los denominadores. Más 4y más z. Pero haciendo operaciones obtengo 4 en términos de tercios van a ser 12 tercios, o sea que menos 10 tercios más 12 tercios van a ser 2 tercios de y, menos 5 tercios de x más z. O ya reorganizando un poco esta parte me quedaría como menos 5 tercios de x más 2 tercios de y más z. O sea que en esta parte voy a tener menos 5 tercios de x más 2 tercios de y más z. Sumemos también los términos semejantes que tengo en los dos resultados que están arriba. De una vez los coloco aquí abajo, me está quedando menos y más, separo, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3, o sea que estaríamos sumando y sobre 3 más x sobre 6. Es decir, esto vendría a ser menos 1 más 1 tercio, es decir, menos 2 tercios de y más x sobre 6. Y para el caso de este término de acá no hay algún semejante, por lo tanto lo dejo tal cual. O sea que esto vendría a ser equivalente a tener 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y de este lado entonces menos 2 tercios de y, o ya reordenando, x sobre 6 menos 2 tercios de y. Aquí abajo tendríamos x sobre 6 más, separo, y sobre 3. Y aquí abajo tenemos menos 5 tercios de x más 2 tercios de y más z. Ahora, recordando un poco lo que ya vimos en unidades anteriores, para que podamos decir que este sistema tiene solución, va a ser necesario que el término que tengo acá sea un 0, porque si fuese una cantidad distinta de 0, por el renglón de ceros que tengo, caeríamos en una incongruencia y el sistema no tendría solución. Para que la tenga es necesario que ese término sea igual a 0. Por lo tanto, voy a colocarlo aquí arriba. Debo hacer que menos 5 tercios de x más 2 tercios de y más z sea igual a 0. Voy a multiplicar a toda esta expresión por 3 y me va a quedar 3 que multiplica a menos 5x sobre 3 más 2 tercios de y más z igual a 0. 3 con 3 se cancela y me queda como resultado menos 5x más 3 con 3 se cancela 2y más 3z igual a 0. Y multiplicando todo esto por menos 1 quedará como 5x menos 2y más menos 3z igual a 0. Y obtenemos este resultado. Geométricamente, ¿qué te representa? Recuerda que eso te está representando un plano, cuyo vector normal al plano tiene las componentes 5, menos 2 y menos 3, y que además está pasando por el origen. O sea que este espacio o este subespacio de R3 en realidad es geométricamente un plano. De hecho, de forma general podemos concluir lo siguiente. El espacio generado por dos vectores diferentes de 0 en R3 que no son paralelos es un plano que pasa por el origen. O sea que siempre que se presente esta situación, lo que geométricamente estaremos obteniendo es un plano que pasa por el origen.
Ahora, para finalizar este video, enunciamos el teorema número 5. Dados este conjunto de vectores, es decir, n más 1 vectores que están en un espacio vectorial, si lo que es el conjunto de vectores de v1 hasta v subíndice n genera el espacio v, el conjunto de vectores que van de v1 hasta v subíndice n también tiene que generar a v. Es decir, que si yo agrego uno o más vectores a un conjunto que ya es un conjunto generador, entonces lo que yo voy a obtener es otro conjunto generador. Por ese video es todo. En el siguiente vamos a empezar a analizar el concepto de independencia y dependencia lineal.